Me presento, soy Eduardo, estudio Ingeniería Química y ahorita les voy a presentar el proyecto de aplicación del cálculo en Momentum. Bien, el cálculo tiene una gran importancia, ya que ha revolucionado muchas áreas de conocimiento proporcionando herramientas para las áreas como la física, la ingeniería, la economía, la biología y un sinfín de aplicaciones. En nuestro caso, como es la ingeniería química, tiene varias ramas de aplicación, así como son los diseños de reactores, fenómenos de transporte de calor, masa y movimiento y diseño de cambiadores de calor. En esta presentación veremos los fenómenos de transporte de movimiento y cómo se aplica el cálculo diferencial e integral en este mismo. Los fenómenos de transporte de movimiento se refieren al estudio de cómo se transfiere el movimiento o el momento dentro del fluido, líquido o gas o entre diferentes materiales. Estos fenómenos son esenciales para comprender y predecir el comportamiento de los fluidos en diferentes aplicaciones de ingeniería y ciencias. Bien, nuestro problema de aplicación es determinar el perfil de velocidad de un fluido. Primero tenemos que identificar bien nuestro gráfico, identificar bien nuestro vector. En este caso está aquí, donde esta frontera, esta condición de frontera es líquido-gas. Aquí tenemos que ver que como es una condición de frontera líquido-gas, significa que no hay esfuerzo cortante y la velocidad es máxima. Aquí con lo que vemos es que la velocidad va en z y cambia con respecto a x, donde está inclinado por un coseno de un ángulo y tiene un largo L y cambia y corre en Z y cambia con respecto a X. Bien, nuestro problema dice que se analizará el flujo de un líquido que desciende por una lámina plana de longitud L y un ancho de W. Se considera que la viscosidad y la densidad del fluido son constantes. Tenemos que determinar el perfil de velocidades, como ya bien se dijo, donde tenemos que tomar en cuenta que el régimen es estacionario, donde no cambia con respecto al tiempo, fluido incomprensible, lo que significa que lo más probable es que es líquido, y unidireccional, que solamente va en una dirección, donde tenemos dos condiciones de frontera. Como bien ya dijimos que x cuando vale cero, el esfuerzo cortante es cero, aquí. Y cuando x vale sigma, lo ancho, o sea, hacia aquí, la velocidad en z es cero, ya que esta banda o esta placa no se está moviendo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestro balance de cantidad de movimiento, donde, como ya bien dijimos, es régimen estacionario que no cambia con respecto al tiempo, por lo tanto no hay acumulación de cantidad de movimiento, por lo tanto es cero. Vemos que la velocidad neta de entrada de cantidad de movimiento por convección es cero. Esta parte se desprecia ya que es cero, porque todo lo que entra al régimen sale. Vemos que la velocidad neta de entrada de cantidad de movimiento por transporte viscoso es donde multiplicamos lo largo por lo ancho por el esfuerzo que se aplica. Y vemos que la fuerza de gravedad contribuye en todo el fluido, donde multiplicamos el elemento diferencial de volumen, donde es L por W por delta X. Aquí lo mantenemos como delta X porque cambia por el coseno del ángulo, porque tenemos que tomar en cuenta que este régimen no está del total horizontal ni vertical, tenemos un ángulo de inclinación. Posteriormente, ya que despreciamos algunos datos de nuestra ecuación, de nuestro balance de materia, nos queda que L por W por el esfuerzo más L por W por delta X por densidad por gravedad por coseno de delta, donde dividimos entre el elemento diferencial de volumen. Como ya bien dijimos, delta X se queda, porque aquí cambia la velocidad, y se queda L por W, lo dividimos y nos queda esta ecuación, donde despejamos el esfuerzo y vemos que cuando el límite tiende a cero, se hace una derivada, donde está igualada a la densidad por la gravedad por el coseno de beta. Separando variables e integrando, encontramos que la integral del esfuerzo es igual a la densidad por la gravedad por el coseno de beta por la integral de dx. Aquí, como vemos, son integrales sumamente sencillas, donde nada más cancelamos el diferencial y nos queda que el esfuerzo que cambia en x y corre en z es igual a la densidad por la gravedad por x por el coseno de beta.
más la constante de integración. Para encontrar esta constante de integración tenemos que aplicar una condición de frontera. Y vemos que aquí tenemos una. Cuando x es igual a 0, el esfuerzo cortante es 0. Por lo tanto, la constante de integración es 0. Posteriormente aplicamos la ley de Newton. Encontramos que el esfuerzo es igual a la menos viscosidad de dB en z con respecto de x. Entonces, igualamos y encontramos que la menos viscosidad de dB en z en dx es igual a la densidad por la gravedad por x por coseno de beta. Bien, nos queda esta ecuación que aplicando el mismo método que aplicamos en la diapositiva anterior, nos queda que la velocidad en z es igual a la menos densidad por la gravedad por x cuadrada por coseno de beta sobre 2μ más c, ya que esto lo integramos. Aquí vemos que es una x de x, por lo tanto vamos a aplicar la ley de la potencia. Y aplicando la condición de frontera 2, donde x vale sigma y la velocidad en z es 0, encontramos que la constante de integración es esta ecuación, que es densidad por gravedad por sigma por el coseno de beta. Por lo tanto, esta constante de integración la vamos a incluir en nuestro perfil de velocidades, en este. Por lo tanto, la velocidad en z es esta ecuación, donde es menos densidad por gravedad por x cuadrada por coseno de beta sobre 2μ más densidad por gravedad por sigma por coseno de beta sobre 2μ. Entonces nos queda que la velocidad en z es la densidad por la gravedad por sigma cuadrada por coseno de beta sobre 2μ por 1 menos x cuadrada sobre sigma cuadrada. Esto ya es factorizado. Entonces vemos que la velocidad en z máxima es igual a la densidad por la gravedad por sigma al cuadrado por el coseno de beta sobre μ. Esto igual es ya factorizado. Bien, ¿para qué nos sirve determinar un perfil de velocidades como el que acabamos de hacer? Nos sirve para diseño y optimización de sistemas de flujo como son tuberías y canales, dispositivos de control del flujo, estudio de fenómenos hidrodinámicos como es la turbulencia y flujo laminar, fenómenos de separación, análisis de fuerzas y tensiones, donde contribuyen las estructuras y contenedores, y la predicción de comportamientos de mezclas y transporte como son la difusión y dispersión de transferencia de calor y masa. Bien, para comprobar las integrales que hicimos en este procedimiento utilizamos un software que se llama Microsoft, pero no sería del todo necesario ya que las integrales que empleamos en este problema son bastante simples, utilizando ley de potencia en este caso y en este caso cancelando el diferencial, ya que la integral del diferencial pues es el argumento más la constante de integración, igual en este caso. En conclusión, entender el perfil de velocidades no solo es importante para el diseño y la optimización de sistemas, sino también para abordar desafíos medioambientales, de salud y seguridad. Un análisis preciso de un flujo de fluidos nos permite tomar decisiones informadas en una variedad de campos, mejorando la eficiencia, minimizando los impactos negativos y garantizando un diseño más seguro y efectivo de los sistemas que nos rodean. Y por último, estas serían nuestras referencias, que en este caso utilizamos el BIRT y el Murray de tablas de matemáticas.